Entonces, vamos a ver ahora algo, tiempo, de que nada más hay dos opciones, siempre. Y la gente a veces cree que hay muchas opciones en la vida y nada más hay dos. Vamos a ver en Génesis. En Génesis 3, del 22 al 24, había un camino que era un camino para vivir eternamente con Dios, que es la voluntad de Dios todavía, que vivamos en comunión con Él. Pero Adancito, ¿se han oído hablar de él? Sí. Era nuestro representante en aquel entonces y tomó la decisión por todos de desechar a Dios de su vida. Ya no quería estar con Dios, no quería oír la voz de Dios porque le daba miedo, era un mentiroso, un malagradecido. Total, que llegan, toda decisión tuya trae una consecuencia, acuérdense. Él tomó muy malas decisiones y en el 22 obtuvo la sentencia de parte de Dios. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí se cerró. No, ningún ser humano podía llegar a la presencia de Dios si Dios no se lo permitía, pero el camino estaba cerrado porque nuestro representante legal, y Dios es justo y legal, decidió no entrar a la presencia de Dios. Dios le toma la palabra y cierra el camino. Toda la raza humana estaba condenada por la decisión de Adán. No habría camino para llegar a Dios. Dios, que siempre se pasa de bueno, ¿o no es bueno con ustedes? En Deuteronomio 30 abre el camino. Cuando Dios cierra el camino de la vida, se abre el camino de la muerte. Ese no lo abrió Dios, ese saben quién lo abrió. Existía un camino, el otro estaba cerrado. Dios abre otra vez el camino de la vida, pero se la pone un poco más difícil. En Deuteronomio 30, del 14 en adelante, Dios vuelve a abrir el camino porque Dios es bueno y Dios siempre nos ha amado. La mejor decisión que Dios tomó para el ser humano es amarnos con amor eterno. Pero aún así la mayoría de los seres humanos, aunque se oiga medio raro, desechan el amor de Dios, no lo reciben. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo saben. Siempre se les ha pintado Dios medio raro, cuanto a tirano, malo, estricto, no sé. No al verdadero Dios, no conocen al verdadero Dios. Por eso no reciben el amor de Dios y por estar muy lejos del camino. El camino que se cerró por la decisión de Adán, aquí Dios, que se pasa de bueno, lo vuelve a abrir. Condicionado, porque la voluntad del hombre era desechar a Dios. Yo, si fuera Dios, ¿saben cuándo se les vuelve a abrir el camino? Ni en la otra vida. Pero Dios es bueno, Dios se pasa de bueno. Entonces vuelve a abrir el camino y obviamente la gente lo vuelve a desechar. Es increíble como somos como seres humanos. Dice del 14 en adelante: porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy el bien y la vida, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se aparta y no oyes, y te dejas extraviar y te inclinas a dioses ajenos y les sirves, yo protesto hoy que de cierto morirás. Dice, se fijan que ahí pone muy condicionado el camino. Para que entres al camino tienes que hacer un chorro de cosas: cumplir, oír, guardar, y te la sentencia Dios. Si no haces esto, y haces esto, o sea, Dios es bueno. Te pone 5 o 6 condiciones que debes de caer, y la humanidad cae. Se pone a no oír la palabra de Dios, todo lo cumplió en cuanto a lo malo. Dice, mas si tu corazón se aparta, se apartó.
Si no oyes, no les interesó la palabra. Se dejan extraviar, se extraviaron. Te inclinas a otros dioses ajenos, se inclinaron a otros dioses y les sirven, te sirvieron. Ya diga la historia de toda la Biblia, desde Jueces para allá. La misma historia. La misma historia. En cuanto Dios los saca del lodazal, del pantano, de la escoria, se sienten libres y vuelven a lo mismo. Pero dice Dios, el puerco lavado vuelve a revolcarse en el lodo y el perro a tragarse su vomitada. No es que nos diga perros ni puercos, pero a veces nos comportamos peor. Sí. No nosotros, los voy a lavar un poco. No nosotros, porque aquí dice Dios, ustedes están yendo por la palabra que están oyendo. ¿Qué estamos oyendo? Pero la mayoría del mundo, vean cómo está. ¿Qué relación tienen con Dios? Nada. Su Dios es el dinero. Su Dios es otra cosa, es el diablo. Roban, matan, destruyen y se autojustifican para seguirlo haciendo. Entonces el camino que Dios abre, que es el camino de la vida, porque aquí dice, les pongo dos caminos. El del mal y la muerte, que lo abrió el diablo cuando Adán decidió que se cerrara el camino para la humanidad. Y el de la vida y las bendiciones lo vuelve a abrir Dios, el camino. Pero está condicionado a cumplir y a hacer y a guardar. Gracias, Miguel. Si no se oye bien, se nos olvidó. ¿Ya se oyó? Entonces, ¿cuánta gente entró por el camino que se abrió de la vida? Lo volvió a abrir Dios. Muy pocas personas entraron. Y no por cumplir, sino porque aplicaron su fe. Ya hemos visto que desde que nacen todos los seres humanos, Dios les regala la fe. Dios es bueno por donde lo quieres ver. Les da herramientas a toda la raza humana para que de una u otra manera lo busquen y lo encuentren. Entonces, los que se lograron salvar no fue porque cumplieran los requisitos, porque nadie los cumplimos. Fue porque le creyeron a Dios y les fue tomado por justicia. En Isaías 35:8, Dios profetiza del camino nuevo y vivo que se iba a abrir. No se había abierto. Aquí estaba el camino de la vida, pero era a través del cumplimiento de la ley. ¿Cuántos se salvaban? Ni uno. Por cumplir la ley, ni uno. En Isaías 35:8, Dios manda esa profecía a través del profeta Isaías y dice: y habrá, está profetizando Dios, todavía no había, físicamente, espiritualmente ya estaba. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que ande en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león, ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará, para que caminen, ¿quién? Los redimidos. En ese entonces no había nadie redimido, porque no había nacido en carne el Redentor. Era una profecía, como muchas que nos dio Jesucristo, pero ya hablaba del camino. O sea, Dios siempre, por el amor que decidió tenernos, que según yo es la mejor decisión de Dios, el amarnos con amor eterno, siempre buscó la manera en que hiciéramos caso un poquito, porque en lo mucho no. Dice en Mateo 7, versículos 13 y 14, habla de los dos caminos otra vez que había, pero era el camino que abrió Dios en Deuteronomio 30, los que leí. Era un camino todavía condicionado al cumplimiento de la ley para que pudieras entrar al camino de la salvación. Obviamente, ¿cuántos se salvaron por cumplir la ley? Ni uno. Dicen Gálatas que ningún ser humano será justificado por el cumplimiento de la ley. Porque las personas que no cumplen la ley todos los días, toda la ley, están bajo maldición. Nadie cumple todos los mandamientos todos los días. De hecho, irrisoriamente, acuérdense que Jesús nos quitó, son 2.700 y tantos mandamientos.
Dios no nos los deja ver así porque hasta nos da flojera aprendérnoslos. Para aprenderte 2700 y tantos mandamientos, pocas personas se lo aprenderían y cumplirían ninguno. Entonces Jesús nos lo cambia por uno, ¿se acuerdan? Y nos regala la mitad y la otra mitad no se la cumplimos. Ni siquiera cumplimos medio mandamiento, ¿sí? Porque el amarnos, no nos amamos todos los días. Y el mandamiento debe ser todos los días, no cuando quieras. Cuando te sientas de buenas. Ahora amo y mañana maldigo. Hoy los amo poquito y mañana me los friego. Dice, no, así no es. Amarás a tu prójimo como Jesús amó. Nadie lo hace. Ni medio mandamiento le cumplimos. Por eso, en la era de la transición, en los evangelios, Jesús viene a cumplir la ley por nosotros, pero todo habla de los dos caminos que Dios abrió, que lo dice en Deuteronomio 30, que se los leí ahorita. Dice en el versículo 13 y 14, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Está hablando de un camino que existe, pero antes era condicionado al cumplimiento de la ley. Jesús en San Juan 15, San Juan 14, se constituye como el único camino, pero en ese entonces todavía estaba condicionado al cumplimiento de la ley. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Él dice, yo soy el Padre, soy el Hijo, soy el Espíritu Santo, soy todo, y nadie viene a mí como Jesús Dios si no es a través de Jesús hombre. Pero todavía en ese entonces, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice que Él es el camino, pero nadie podía entrar si no era a través del cumplimiento de la ley. Cuando el Señor Jesucristo muere y resucita y entrega su sangre inmaculada, el único ser humano que no ha pecado, a Dios, Jesús hombre, Jesús Dios, se le entrega, entonces paga por toda la humanidad, y ya cumplas o no cumplas la ley, ya no tienes consecuencias de maldición en tu vida, porque todos los mandamientos, cuando no los cumples, en automático viene la maldición sobre todo ser humano, pero en Jesús ya no hay maldición, porque con su sangre cubre a los consagrados, a los redimidos, de los que hablaba Isaías. Ahora ya habemos muchísimos redimidos por gracia, no por cumplir la ley. De hecho, no por méritos propios, nadie deberíamos estar en el camino, pero por la gracia de Dios, por la fe, porque le creímos, pero le creímos porque Él puso el querer como el hacer para que le creyéramos. O sea, todo es por Él. Nada bueno tiene de nosotros, lo dice en la Biblia. No es por méritos de ustedes para que no se vanaglorien, es porque somos hechura de Dios, porque Dios es bueno, porque Dios decidió gratuitamente salvarte. Dice, nada más porque le creíste, sí, pero también Él te provocó el que le creyeras. Así es, todo. Recuerda que dice, nadie vino a mí si mi Padre no lo trajo. Y si mi Padre no los atrajo, yo no los llamo. Entonces, no, pero tuve la decisión de venir. Sí, qué buena decisión, para que te creas algo, pero la verdad es que Dios te provocó el que vinieras y te puso los medios para que vinieras. ¿Para qué? Porque dice muy claro, toda la gloria, toda la honra es para Dios. No somos hechura suya. Decidió amarnos y nosotros nos dejamos chiquear. Todo lo que hacemos. No hacemos nada, Él hace todo. Y en Hebreos 10 ya se constituye el camino nuevo y vivo, ya no por cumplimiento de la ley, sino por la gracia. Hebreos 10, 19 al 25. En el 19 y 20 nos explica lo del camino, pero en el 25 nos pone la condición para que te conserves en el camino. ¿Sí saben cuál es? ¿Cuál es el único mandamiento que sí tenemos que cumplir para salvarnos? Pero si crees, te lo demuestras permaneciendo, oyendo la palabra de Dios. Porque se acuerdan que dice, si no permaneciste, de en balde creíste. Porque si no permaneces, no lo recibiste como tu Señor y Salvador. Dijiste. Entonces, ¿cómo que lo aceptas? Y Él hace como que te salva. Sí, porque si realmente lo aceptaste como tu Señor, lo único que debes de hacer para demostrártelo tú, a Dios no lo demuestras nada, Dios se la sabe de todas. Permanecer oyendo la palabra de Dios con el propósito de enmienda. Si no permaneces oyendo la palabra de Dios, el lugar es lo de menos, la persona somos los de menos. Estás perdido. Renunciaste a tu salvación.
no te mantuviste en el camino de la gracia. Así lo dice la palabra de Dios. Si no permaneces, de en balde creíste. Y lo dice en la lectura que les voy a dar, del 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, es el camino que Dios abrió, estableció en Deuteronomio, y Dios no se raja. Dice, el camino de la vida y las bendiciones es este, pero te vas a subir y permanecer en Él si me cumples todos los mandamientos, fiestas, estatutos. Jesús los cumplió por ti. Sí. Y ahora te regaló la llave para que entres a la puerta a la hora que quieras al camino. Ya no tienes que hacer nada. Por creer, Jesús se lo regala. Y ya es tu decisión si permaneces en el camino o te cambias de camino. Nomás hay dos caminos, no hay más. Y te sales de uno. Por eso Dios dice, si eres frío, pues tú sabrás, acá nos vemos, vas en el camino para abajo. Si eres caliente, vas en el camino para arriba. Lo conduce el Espíritu Santo, no tienes que hacer nada más que oír la palabra atentamente y añadir el propósito de enmienda. Pero dice, pero no seas tibio, porque hay gente, y no poca, que está jugando en los dos caminos. Un ratito acá, un ratito acá, un ratito acá. Yo lo comparo como una escalera eléctrica de las que suben y bajan en los centros comerciales. Y hay niños que les encanta jugar así. Es un juego. Suben y luego se bajan, suben y se bajan. Así hay muchísimas personas creyentes en Cristo que están jugando, un rato acá, un rato acá. Dice Dios, o eres caliente o eres frío, porque si no te vomito. Va a llegar el tiempo de Dios en que va a apagar la escalera, y el que subió, subió, y el que bajó, pues se quedó abajo. Y ya aunque quieran subir, ya no van a subir. Acuérdense de lo que le pasó en el arca de Noé. Cuando el agua les pasó el cuello, los que 100 años no quisieron subir, ahora todos se querían subir. Pero para no ahogarse, no porque creyeran en Dios, porque les surgía su salvación física. Y obviamente Dios no marcha para atrás, su palabra siempre se cumple. Dijo, ya no le abras. El que entró, entró, y el que no entró. Continúa en el 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, es el propósito de enmienda, y lavados los cuerpos con agua pura. Y lo que debemos de hacer, dice del 23 al 25, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo vas a lograr eso? No dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre, sino invitándonos, y tanto más cuanto veas que aquel día se acerca. Acuérdense que dentro de nuestra permanencia el Espíritu Santo va dando crecimiento, y conforme vaya dando crecimiento tú tienes que estar usando otros dones, no nomás venir a oír. Venir a oír es muy bueno, pero hay mucha gente, por ejemplo, hay mucha gente que necesita más que ustedes. Ustedes como quieran ya saben orar, ya conocen a Dios, ya si son flojos o medio necios, medio ignorantes, pero ya como quiera, de patazos salvan, dice. Pero hay gente que no sabe nada. Dice la Biblia que no saben distinguir su mano derecha de la izquierda. Entonces, entre más conocimiento adquieras, más crecimiento y madurez espiritual dejes que el Espíritu Santo te dé, debes ir a llevar las buenas nuevas. Acuérdate que también nos dio el ministerio de la reconciliación. Sí. Que le vais a explicar a la gente que existe un verdadero Dios, no el que nos habían platicado. Que ese Dios nos decidió amar con amor eterno y que todos los días quiere bendecirnos. Que la voluntad del Dios, que es el jefe de jefes, el que tiene la última palabra, dice que tú jamás vas a ser condenado por Él. Él no desea que vayas al infierno. Y Él, vas a llegar a su presencia para ser juzgado. Él es tu juez, pero también se constituyó tu abogado defensor. Si entienden algo de leyes, es imposible que pierdan el juicio. Porque el juez que te va a juzgar es tu hermano que te ama y además es tu defensor, tu abogado defensor. Pero lo puedes perder tú mismo si no te presentas al juicio. Si no te presentas, todos te van a llevar, pero si no te presentas, quiere decir que renunciaste a la salvación. Entonces no hay que dejar de oír la palabra de Dios atentamente como están ustedes y el propósito de enmienda de la mano. Y ya procurar ir ampliando sus actividades, llevando la palabra, invitando a la gente. Porque Dios lo dice, que somos reconciliadores, que vayamos y que le digamos a la gente como si Dios les estuviera rogando a través de nosotros, reconcíliese con Dios, porque viene el día de la ira. Dice, grande y terrible, ¿quién lo podrá soportar?
nosotros lo podemos soportar porque no vamos a estar bajo el día de la ira, estamos bajo la gracia y el amor de Dios. Que Dios las bendiga, por aquí nos vemos.